En una de las estrechas callejuelas del barrio del Born, en Barcelona, el sol de la tarde se reflejaba en las paredes de piedra antigua, proyectando sombras irregulares sobre las aceras. Los colores vibrantes de las fachadas, con azulejos pintados a mano y balcones floridos, creaban un curioso contraste con la vida que se desarrollaba en las calles, turistas maravillados con la arquitectura y vecinos que luchaban por mantener sus rutinas en medio del bullicio de la ciudad. En el corazón de este barrio, había un restaurante llamado Casa Valencia, conocido por sus tapas auténticas y paellas elaboradas con ingredientes frescos comprados diariamente en el mercado de la Boqueria. La clientela variaba entre turistas de paso y locales fieles, amantes de la buena comida y de animadas conversaciones. El restaurante era administrado por Miguel Herrera, un empresario que había comenzado desde pequeño y que, con los años, se había convertido en uno de los millonarios más discretos de Barcelona. A pesar de su fortuna, Miguel mantenía una rutina sencilla, evitando ostentaciones, pero era conocido por su mirada atenta ante cualquier injusticia o descuido en sus negocios. Ese día, el restaurante hervía de actividad. Entre platos de tapas recién preparadas y el intenso aroma a ajo y azafrán, trabajaba Javier, un camarero de 27 años, con una mezcla de arrogancia juvenil y ambición. Le gustaba mostrarse superior frente a colegas y clientes, especialmente aquellos que, a su juicio, no pertenecían al ambiente refinado de Casa Valencia. Mientras tanto, cerca de la entrada, un hombre de apariencia humilde se acomodaba en una mesa junto a la ventana. Su ropa estaba desgastada y sucia, y cargaba una mochila que parecía pesada por el uso prolongado. Su presencia pasaría desapercibida en la mayoría de los restaurantes, pero en ese momento llamó inmediatamente la atención de Javier. Con una sonrisa burlona, el camarero susurró a otro colega: «Mira, otro mendigo queriendo probar nuestras tapas gratis». El hombre, con la cabeza ligeramente agachada, fingió no escuchar. Pero había algo en el que nadie en la sala podía percibir. Era el propio dueño del restaurante, el millonario Miguel Herrera, que ese día había decidido disfrazarse para observar el comportamiento de su equipo sin interferencias. Había una razón estratégica para ello. Miguel había notado señales de deslealtad en algunas áreas del servicio y quería probar quién realmente valoraba el respeto y la honestidad, no solo el dinero o el estatus. Mientras el camarero se acercaba para verificar el pedido del cliente, el hombre mendigo miraba el menú con atención, comentando discretamente sobre los ingredientes y la preparación de los platos. Para cualquier observador común, serían solo palabras confusas de alguien intentando impresionar. Pero para Javier, era solo una oportunidad de burla. «¿Vas a pedir algo o te vas a quedar ahí ensuciando la mesa?», dijo con una sonrisa sarcástica, sin darse cuenta de que cada palabra estaba siendo registrada por la mirada atenta del millonario disfrazado. Miguel, manteniendo la calma, respondió con voz baja y firme: «Un poco de su paella, por favor. Y, si no es mucho pedir, me gustaría un buen vino que la acompañe». El pedido, simple para un cliente común, parecía absurdo para Javier. ¿Un mendigo pidiendo vino caro? El camarero no podía creerlo. En ese momento, las tensiones sociales se manifestaban con fuerza, el desprecio de Javier por la aparente pobreza frente a la dignidad silenciosa de Miguel. Mientras esperaba el plato, Miguel observaba los detalles del restaurante con ojos experimentados: el brillo de los utensilios, la disposición de las mesas, la reacción de los clientes, pero, sobre todo, la interacción entre los empleados. Cada gesto, cada palabra, llevaba información valiosa. Notó pequeñas injusticias, platos entregados con demasiada prisa, clientes ignorados y el comentario irrespetuoso de Javier, que podría pasar desapercibido para cualquier otro observador. Fuera del restaurante, la vida en las calles del Born contaba una historia propia de contrastes. Niños jugaban al balón en plazas diminutas, vendedores ambulantes intentaban convencer a turistas de comprar desde recuerdos de Gaudí hasta frutas frescas y artesanía local. Esa mezcla de riqueza y lucha diaria formaba un telón de fondo perfecto para la prueba de Miguel, quien realmente merecía confianza y respeto, y quien se guiaba solo por prejuicio y vanidad. El hombre mendigo tomó delicadamente la cuchara, probó la paella y comentó sobre el equilibrio del azafrán con el arroz. Algunos clientes cercanos fruncieron el ceño, confundidos, preguntándose cómo un despreciable podía tener tanta percepción culinaria. Miguel seguía observando, manteniendo su disfraz impecable, cada gesto estudiado, cada sonrisa contenida, cada detalle registrando reacciones humanas puras y crueles. Javier, aún sin percibir la verdad, se acercó de nuevo con un tono de superioridad. Cuidado de no derramar tu sopa en el suelo, sería una pena». Miguel solo sonrió levemente, casi imperceptiblemente, y respondió: «No te preocupes. Tengo práctica». La respuesta, simple y calmada, no disminuía la tensión, pero comenzaba a plantar una semilla de incomodidad en el joven camarero.
Javier, acostumbrado a dominar situaciones con sarcasmo y burla, sintió por primera vez que quizás estaba frente a alguien que no podía ser manipulado o menospreciado. El sol comenzó a bajar, creando un juego de luces sobre la acera, reflejando el inicio de un día que cambiaría para siempre el destino de ese restaurante, de ese camarero y del propio millonario. Miguel sabía que esto era solo la introducción de lo que se convertiría en una experiencia transformadora, donde cada decisión sería observada, cada reacción contaría una historia y cada acto de arrogancia o humildad sería recordado para siempre. Y así, entre tapas, miradas desconfiadas y silencios cargados de expectativa, la narrativa comenzaba a desarrollarse. Miguel, el millonario disfrazado de mendigo, tenía planes que nadie en esa sala podía imaginar. El ambiente dentro de Casa Valencia mantenía su rutina frenética. El murmullo de las conversaciones, el tintinear de platos y cubiertos y el intenso aroma de la comida se mezclaban con el calor de la tarde española. Pero, ese día, algo sutil comenzó a cambiar. Javier, todavía intrigado por el mendigo que había pedido vino caro y comentaba sobre la paella, empezó a comportarse con más arrogancia. No podía admitir, ni siquiera para sí mismo, que alguien aparentemente pobre llamara la atención por algo más que su apariencia. Entonces, decidió crear un momento de humillación pública. «Oye, tú», llamó en voz alta, gesticulando exageradamente. «Ese vino no es para cualquiera. ¿Sabes cómo comportarte en un restaurante de verdad?» Algunos clientes cercanos se giraron, unos con curiosidad, otros con leve desaprobación por el tono áspero. Miguel mantuvo la calma, con los ojos fijos en Javier, evaluando cada matiz de su comportamiento. «Claro que sé», respondió Miguel, firme, sin alzar la voz. «Pero creo que la educación y el respeto nunca sobran, tanto para quien sirve como para quien come». El comentario, cargado de sutileza y firmeza, hizo que Javier se ruborizara ligeramente, pero no se dio por vencido. Su ego no le permitía retroceder ante alguien que consideraba inferior. Se acercó aún más, intentando presionar al mendigo. «Quizá deberías aprender dónde te estás metiendo. Este no es lugar para personas como tú». El tono de desprecio de Javier alcanzaba el corazón del conflicto que Miguel había planeado observar. Era el momento perfecto para identificar el verdadero carácter de quien trabajaba bajo su mando. Pero, para los clientes, parecía solo una discusión extraña entre un camarero impaciente y un hombre mal vestido. Mientras tanto, otros empleados empezaron a notar la creciente tensión. Sofía, una joven camarera con pocos meses de experiencia, observaba todo en silencio. A diferencia de Javier, ella tenía empatía y percibió la incomodidad que el mendigo estaba sufriendo. El contraste entre arrogancia y sensibilidad comenzaba a delinearse, mostrando un microcosmos de decisiones morales dentro del restaurante. Miguel, a pesar de aparentar serenidad, sentía la responsabilidad de cada palabra y gesto. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de percibir e influir en el mundo con sabiduría. Cada observación de ese día sería fundamental para decisiones futuras, no solo sobre la gestión del restaurante, sino sobre quién realmente merecía confianza y oportunidades. Javier, por su parte, decidió subir la apuesta. Con una risa baja y cruel, llamó la atención de otros clientes cercanos. «¿Ven esto?», dijo señalando a Miguel. «Ni siquiera sabe comportarse, pero se cree con derecho a elegir lo que quiere beber». La reacción del público fue mixta. Algunos reían discretamente, otros fruncían el ceño. Pero Miguel no se intimidó. Sabía que el momento requería control emocional y paciencia. En lugar de reaccionar con ira, continuó el diálogo de forma estratégica. «Creo que todos merecen respeto, incluidos quienes sirven y quienes juzgan», dijo. La frase parecía simple, pero llevaba una fuerza que comenzó a incomodar a Javier, que aún intentaba mantener su pose de superioridad. Fue entonces cuando Sofía, con silenciosa valentía, intervino. «Javier, quizá deberíamos tratar a todos los clientes con la misma educación», dijo con voz firme pero respetuosa, dejando claro que no aceptaba el comportamiento de su colega. El silencio cayó por unos segundos. Javier no estaba acostumbrado a ser cuestionado, especialmente por alguien que consideraba inferior en experiencia. La tensión dentro del restaurante alcanzó un punto crítico, y Miguel, percibiendo el impacto de cada palabra, decidió intensificar la prueba, manteniendo la calma pero observando cada reacción. Mientras tanto, en las mesas cercanas, los clientes empezaban a percibir la situación. Algunos murmuraban, otros simplemente observaban, curiosos ante el enfrentamiento. El conflicto no era solo entre camarero y cliente. Era una batalla silenciosa de valores, arrogancia versus humildad, prejuicio versus respeto, riqueza aparente versus dignidad real. Miguel sabía que la verdadera lección de aquel día no sería solo sobre él, sino sobre cómo el entorno humano respondía a la injusticia. Cada acción, cada palabra,
cada elección de quienes estaban alrededor, incluidos colegas y clientes, comenzaba a formar un patrón que revelaría mucho sobre la naturaleza humana en ese microcosmos. Sintiendo que la presión aumentaba, Javier decidió dar un paso extremo. Se acercó a la mesa de Miguel con expresión de desprecio y dijo: «Muy bien, señor mendigo. Quizás sepa elegir vino, pero no voy a permitir que trate con desdén a quienes trabajamos aquí». En ese momento, Miguel mantuvo su mirada calmada, pero internamente sintió una mezcla de decepción y confirmación. El camarero había mostrado exactamente el carácter que él esperaba descubrir. Con una leve inclinación de cabeza, Miguel respondió: «Creo que todos tenemos la oportunidad de aprender, Javier. Incluido tú». La tensión alcanzó su punto máximo. La arrogancia de Javier confrontaba la paciencia estratégica de Miguel, mientras Sofía y otros empleados observaban atentamente, eligiendo silenciosamente sus bandos. La situación estaba a punto de estallar en un momento decisivo que definiría no solo el rumbo de ese día, sino la dinámica futura del restaurante. El sol comenzaba a ponerse, pintando las fachadas del Born con tonos naranjas y rosas. La ciudad continuaba su movimiento, indiferente al microdrama que se desarrollaba dentro de Casa Valencia, pero para los involucrados, cada segundo cargaba peso emocional y expectativa. Miguel sabía que el conflicto inicial necesitaba un punto de giro, algo que revelara no solo la arrogancia de Javier, sino también la valentía y sensibilidad de quienes lo rodeaban. Respiró hondo, preparándose para el próximo paso de su estrategia. El juego de observación y tensión apenas comenzaba, y el millonario disfrazado de mendigo sabía que cada detalle contaría en el desarrollo de la historia. Lo que nadie aún sabía era que aquel día marcaría el inicio de un giro inesperado, capaz de transformar la humillación en aprendizaje y el desprecio en respeto. El clima en Casa Valencia había cambiado drásticamente desde el inicio de la visita del mendigo. El murmullo habitual del restaurante dio paso a miradas desconfiadas, susurros entre los clientes y una tensión silenciosa entre los empleados. Miguel, manteniendo su apariencia humilde, permanecía sentado con la postura tranquila de quien observa, pero la intensidad en su mirada delataba que cada reacción a su alrededor estaba siendo registrada. Javier, sintiéndose desafiado, decidió llevar el conflicto a un nuevo nivel. Con una sonrisa cínica, empezó a manipular la situación para ridiculizar a Miguel frente a todos. «¿Quién pidió la paella especial?», gritó, llamando la atención de los clientes cercanos. «Ah, sí, el mendigo. Quizá deberíamos cobrar por los errores, no por el plato». Los clientes rieron de forma contenida, algunos incómodos, otros divertidos por el escarnio del camarero. Pero Miguel no retrocedió. Respiró hondo, manteniendo el control, y respondió con una calma casi cortante: «Un plato pagado con respeto vale mucho más que cualquier moneda, Javier». La frase parecía simple, pero llevaba una fuerza que comenzó a desestabilizar al joven camarero. Mientras tanto, Sofía, percibiendo el sufrimiento silencioso de Miguel, se acercó para ofrecer ayuda. «Señor, si necesita algo, puedo traer los platos con más cuidado», dijo, con voz cargada de empatía. «No se preocupe por los comentarios del camarero». Miguel agradeció con un leve asentimiento de cabeza, pero internamente sentía una tristeza creciente. Sabía que, por más que intentara mantener la compostura, la humillación pública dejaba marcas. Cada palabra de desprecio de Javier era una pequeña cuchilla, recordándole que, por más rico que fuera, la injusticia y la arrogancia humanas no conocían clases sociales. La situación empezó a atraer la atención de otros clientes. Algunos miraban a Miguel con curiosidad, otros con lástima, pero la mayoría sentía el malestar del ambiente. El millonario, disfrazado de mendigo, comprendió que la humillación no afectaba solo a él, comenzaba a repercutir emocionalmente en quienes eran testigos. Cada risa de desprecio, cada murmullo de juicio, amplificaba la tensión y creaba un microcosmos de conflicto social dentro del restaurante. Miguel decidió no ceder a la provocación, pero el dolor de la injusticia empezaba a filtrarse. Recordó momentos de su propia vida en los que la arrogancia y el prejuicio habían sido armas contra personas menos favorecidas. La memoria trajo una mezcla de tristeza y determinación. Necesitaba transformar aquella situación en algo productivo, una verdadera prueba de carácter para Javier y para todo el equipo. Mientras tanto, Javier, sintiendo crecer la frustración, comenzó a actuar con aún más agresividad. Se acercó a Miguel de manera amenazante, intentando forzar una reacción. «¿Me estás desafiando? ¿Es eso?», dijo, con la voz cargada de sarcasmo. «No tienes idea de con quién estás tratando». Miguel respondió con serenidad, pero su mirada penetrante dejaba claro que estaba consciente de todo. Cada gesto de arrogancia de Javier solo reforzaba la certeza de que una lección debía aplicarse y que la transformación del ambiente dependía de la observación cuidadosa del millonario. En ese momento, el restaurante quedó en silencio por un instante breve. Todos los clientes percibieron la tensión creciente y comenzaron a susurrar entre sí.
Algunas miradas se dirigieron a Sofía, que mantenía una postura firme pero amable, demostrando que la empatía y el valor podían coexistir incluso en medio de la hostilidad. Miguel comprendió que la situación había alcanzado un punto crítico, la humillación pública estaba en su apogeo y el drama emocional se expandía entre empleados y clientes. Necesitaba decidir el próximo paso, algo que aumentara la tensión, pero que también empezara a revelar la verdadera naturaleza de cada persona presente. Con un gesto casi imperceptible, Miguel pidió un vaso de agua al camarero. Javier, ansioso por mantener el control, trajo el vaso con exagero y sarcasmo, pero terminó derramando parte del agua sobre la mesa. El incidente, aunque pequeño, fue suficiente para que Miguel alzara la voz de forma calmada pero firme. Cuidado, Javier. Los accidentes ocurren, pero el respeto y la atención no pueden faltar. Cada palabra parecía pesar sobre el joven camarero, dejando claro que la arrogancia no pasaría desapercibida. El clima se volvió aún más tenso cuando algunos clientes comenzaron a manifestarse. Una señora mayor comentó en voz baja: «Qué falta de educación, y ni siquiera se da cuenta de que todos estamos viendo». Miguel, a pesar de estar disfrazado, sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por personas como Sofía y la señora, que demostraban humanidad, tristeza por el comportamiento de Javier, que revelaba la crueldad silenciosa de algunos frente al poder que creían poseer. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, creando un juego de luz y sombra sobre las paredes de piedra, el drama alcanzó su clímax emocional. La humillación pública, la arrogancia del camarero y la paciencia estratégica de Miguel formaban un escenario cargado de tensión, preparando el terreno para el punto de giro que cambiaría todo. Miguel sabía que aquel momento no se trataba solo de él o de Javier, sino de enseñar, observar y, eventualmente, transformar. El dolor y la incomodidad que sentía eran parte de la prueba, debía soportar la injusticia para poder actuar de forma decisiva cuando llegara el momento adecuado. Y así, entre tapas, miradas acusadoras y silencios pesados, Casa Valencia se convirtió en el escenario de un intenso drama emocional, donde cada gesto, cada palabra y cada reacción tenía peso moral y social. El millonario disfrazado de mendigo permanecía firme, consciente de que la verdadera sorpresa aún estaba por venir. El clima dentro de Casa Valencia había alcanzado niveles de tensión casi insoportables. Javier continuaba actuando con arrogancia, intentando humillar al mendigo en cada oportunidad, pero Miguel mantenía la calma absoluta, observando y registrando mentalmente cada detalle de comportamiento. Cada palabra de desprecio de Javier no pasaba desapercibida, y cada gesto de apoyo de Sofía se volvía aún más significativo. Entonces sucedió lo inesperado. Una señora mayor, clienta habitual del restaurante, se acercó a la mesa de Miguel y, con delicadeza, preguntó: «Joven, ¿le gustaría probar nuestra especialidad de mariscos? Es gratis para los clientes que nos cuentan una buena historia». Miguel sonrió discretamente. Aquella oferta aparentemente simple era un regalo del destino, la oportunidad de demostrar que, incluso en una situación humillante, podía actuar con dignidad y gratitud. Aceptó el plato con un asentimiento de cabeza, manteniendo intacto su disfraz. Javier, al ver la escena, sintió que su control se escapaba. La clientela empezaba a percibir que el mendigo no solo era educado y atento, sino que estaba siendo tratado con respeto por otros, mientras él, el camarero arrogante, había perdido por completo la autoridad moral ante todos. El punto de inflexión había llegado, la humillación que Javier intentó infligir ahora empezaba a volverse en su contra. Miguel aprovechó el momento para iniciar una pequeña intervención, sin revelar su verdadera identidad. «A veces, la arrogancia ciega el corazón», dijo, mirando a Javier. «Pero la oportunidad de aprender siempre existe, incluso cuando parece demasiado tarde». Las palabras, dichas con calma, resonaron en todo el restaurante. Algunos clientes asentían discretamente, otros observaban con curiosidad. Javier, con el rostro sonrojado por la vergüenza, no sabía cómo reaccionar. Había planeado humillar a Miguel, pero de repente se encontró en una posición de vulnerabilidad emocional que nunca había experimentado. En ese instante, Sofía se acercó nuevamente. «Quizá podamos empezar de nuevo. Todos merecen una oportunidad para corregir errores», dijo, y la amabilidad en su voz contrastaba directamente con el sarcasmo de Javier, una diferencia evidente para todos en la sala. Miguel, sintiendo que era el momento perfecto, decidió intensificar la lección. Con un gesto discreto, llamó al camarero para que observara más de cerca lo que ocurría a su alrededor. Quería que Javier comprendiera la importancia de la empatía y la humildad y que entendiera que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en carácter. Mientras el joven camarero se acercaba, Miguel continuó: «A veces, quien parece vulnerable o inferior es, en realidad, quien enseña las lecciones más valiosas», dijo. Las palabras sonaban simples, pero tenían una fuerza que penetraba directamente en la conciencia de Javier.
Fue en ese momento cuando ocurrió un giro inesperado. Un cliente, al observar la escena, se acercó a Miguel y dijo: «Habla con tanta sabiduría, debo confesar que nunca había visto a alguien así antes». Miguel solo sonrió discretamente, manteniendo el disfraz, pero la sensación de control y observación se intensificó. Mientras tanto, Javier comenzaba a percibir la profundidad de su error. Su arrogancia inicial no solo lo había expuesto, sino que también había provocado humillación pública. La conciencia de que sus acciones tenían consecuencias reales empezó a pesar emocionalmente sobre él, generando una mezcla de vergüenza y reflexión. Miguel sabía que la situación requería un toque de ligereza emocional, algo que mantuviera al público interesado y al mismo tiempo preparara el terreno para la superación que vendría. Entonces, con una sonrisa discreta, miró a los clientes y dijo: «Si ustedes también quieren que él aprenda la lección, aprovechen este momento y suscríbanse al canal. La vuelta de tuerca apenas está comenzando». El llamado a la acción, insertado de manera natural en la narrativa, no interrumpió el flujo de la historia. Al contrario, creó una conexión emocional con el público, involucrándolos directamente en la tensión y la expectativa de lo que sucedería. Javier, por su parte, no pudo responder. El silencio se volvió pesado, y la tensión emocional alcanzó su punto máximo. Miguel, observando cada matiz, sabía que había logrado el primer paso de su estrategia: transformar la humillación en aprendizaje. La arrogancia del camarero había sido confrontada con paciencia y sabiduría, y el efecto sobre todo el ambiente del restaurante era evidente. Mientras el sol desaparecía en el horizonte de Barcelona, tiñendo las calles de tonos dorados y anaranjados, el ambiente de Casa Valencia cambiaba gradualmente. El público alrededor, que antes miraba en silencio y con incomodidad, ahora empezaba a percibir que algo más grande estaba sucediendo, una lección de vida se estaba desarrollando ante sus ojos. Miguel, aún disfrazado, sintió que el momento de giro emocional había sido alcanzado. El camarero comenzaba a comprender que ya no podía actuar con desprecio impunemente, que sus actos tenían consecuencias y que el verdadero poder reside en la humildad, la empatía y la conciencia. El clima, antes cargado de tensión y humillación, empezaba a transformarse en expectativa. Todos los presentes en el restaurante, incluidos Javier, Sofía y los clientes, percibían el cambio en el aire. Algo importante estaba a punto de suceder, y la historia del millonario disfrazado de mendigo apenas comenzaba a revelar sus capas más profundas. El clima dentro de Casa Valencia comenzaba a relajarse lentamente. El sol casi se había puesto, tiñendo las paredes de Barcelona con tonos dorados y anaranjados, y los clientes que antes observaban el enfrentamiento ahora miraban con curiosidad y expectativa. El ambiente seguía cargado de emoción, pero el cambio ya era perceptible. Algo dentro de ese restaurante estaba a punto de transformarse. Javier, todavía con el rostro enrojecido por la vergüenza, decidió reflexionar sobre sus actos. Por primera vez, comprendió que la arrogancia y el sarcasmo no traían respeto ni autoridad, solo generaban aislamiento. La sensación de humillación pública, sumada a las palabras firmes de Miguel y al valor de Sofía, empezó a despertar en él una nueva conciencia. Respiró hondo y, por primera vez ese día, habló con sinceridad. «Señor, yo creo que exageré». Las palabras salieron vacilantes, pero cargaban un peso de arrepentimiento genuino. Miguel, manteniendo su disfraz de mendigo, inclinó apenas la cabeza, aceptando las disculpas sin perder la postura. Ese simple gesto de reconocimiento fue suficiente para iniciar el proceso de superación inicial de Javier. Comenzaba a comprender que el respeto y la humildad se ganan con acciones, no con imposición o sarcasmo. Sofía, notando el cambio, se acercó y ofreció una oportunidad. «Javier, quizá podamos trabajar juntos para que esto no se repita. Todos podemos aprender algo hoy». El joven camarero dudó un instante, pero finalmente asintió tímidamente. Ese gesto marcó el inicio de su transformación. La superación inicial no consistía solo en pedir disculpas, sino en reconocer los propios errores y empezar a actuar de manera diferente. Mientras tanto, Miguel aprovechó para interactuar de manera más cercana con el entorno. Comenzó a conversar discretamente con clientes y empleados, elogiando a quienes demostraban empatía y respeto, y observando con atención a quienes aún necesitaban aprender. Su presencia, incluso disfrazada, empezó a irradiar calma y confianza, mostrando que la superación y el cambio eran posibles, incluso en situaciones aparentemente imposibles. Javier, ahora consciente de su error, comenzó a notar detalles del servicio que antes ignoraba: la disposición de las mesas, la atención a los pedidos, la paciencia con clientes exigentes. Cada pequeña mejora en su actitud era un paso hacia la redención emocional. Comprendió que la vida no se trataba solo de poder o estatus, sino de cómo las acciones impactan a quienes nos rodean. Miguel, observando, percibió que Sofía también desempeñaba un papel crucial.
La joven camarera no solo intervenía en los momentos de tensión, sino que servía como ejemplo de empatía y coraje. Su actitud positiva ayudó a suavizar el ambiente, mostrando que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. El momento más significativo de la superación inicial llegó cuando Javier decidió actuar de forma proactiva. Se acercó a Miguel y, esta vez, no con sarcasmo, sino con un tono sincero. ¿Puedo ayudarle en algo? Quizá traer el próximo plato de la mejor manera posible. Miguel sonrió levemente. No era solo una respuesta de cortesía, sino un reconocimiento de que el cambio interno de Javier empezaba a consolidarse. La humildad, finalmente, reemplazaba la arrogancia. El ambiente en el restaurante comenzó a transformarse gradualmente. Los clientes que antes observaban con curiosidad o lástima ahora sonreían, percibiendo la energía positiva que surgía de la reconciliación y el aprendizaje. Sofía permanecía atenta, facilitando el diálogo y el servicio, mientras Javier mostraba una disposición creciente para aprender y colaborar. Miguel, aún disfrazado, sintió una silenciosa satisfacción. Sabía que la superación inicial de Javier era solo el comienzo. El cambio de actitud demostraba que, incluso en los momentos más tensos, la paciencia, la empatía y la observación cuidadosa podían transformar completamente el comportamiento humano. Mientras el sol desaparecía por completo sobre Barcelona, dejando el cielo teñido de tonos cálidos, Casa Valencia se convertía en un espacio no solo de comida, sino de aprendizaje y reflexión. Cada gesto, cada palabra y cada pequeña victoria emocional contribuían a construir un ambiente más justo y humano. El millonario disfrazado de mendigo, observando todo, sabía que ese era solo el inicio de un camino más largo. La superación inicial de Javier demostraba que, al enfrentar errores, los seres humanos tienen la capacidad de aprender, cambiar y evolucionar. Más importante, recordaba a todos que el respeto y la empatía no son privilegios de quienes tienen dinero, sino valores universales capaces de transformar vidas. Así, entre tapas, vinos y miradas atentas, la narrativa avanzaba. La humillación inicial había dado paso a la reflexión y al cambio de actitud, preparando el terreno para la evolución más profunda que estaba a punto de desarrollarse en los próximos capítulos de la historia. En los días que siguieron, Casa Valencia comenzó a presentar una atmósfera completamente diferente. El episodio del mendigo se había transformado en una lección silenciosa para todos los empleados. Javier, ahora consciente de sus errores, empezaba a observar cada detalle del servicio, ayudando a sus compañeros y tratando a los clientes con respeto genuino. La arrogancia que antes dominaba su postura cedía paso a una humildad madura y reflexiva. Miguel, aún disfrazado, continuaba visitando el restaurante, pero ahora con otro propósito: monitorear el progreso del equipo y profundizar la transformación que había comenzado. Comprendió que la evolución no ocurría solo por un gesto de arrepentimiento, sino por la repetición constante de actitudes correctas, la disposición a aprender y el reconocimiento de las consecuencias de cada acción. Sofía se volvió aún más influyente, no por buscar liderazgo, sino por el ejemplo que ofrecía a diario. Incentivaba a Javier a asumir responsabilidades, elogiaba pequeñas mejoras significativas y mostraba que la empatía y la dedicación creaban un ambiente positivo que beneficiaba a todos, desde los clientes hasta el equipo. Motivado por el apoyo de Sofía, Javier comenzó a asumir tareas que antes consideraba tediosas o indignas. Ayudaba a organizar las mesas, atendía a los clientes más exigentes con paciencia e incluso sugería mejoras en el menú basadas en observaciones. Cada acción reforzaba su crecimiento personal, y poco a poco, la arrogancia y la inseguridad fueron reemplazadas por confianza y conciencia. Miguel observaba cada paso en silencio, satisfecho. Sabía que el verdadero crecimiento solo ocurriría si Javier y los demás empleados internalizaban los valores que se les habían mostrado: respeto, humildad, empatía y responsabilidad. No se trataba solo de servir bien, sino de comprender el impacto de las propias acciones en el entorno y en las personas alrededor. El restaurante, que antes era escenario de un conflicto intenso, ahora vibraba con energía positiva. Los clientes notaban la diferencia en el servicio, comentando la amabilidad de Javier y la armonía del equipo. Algunos incluso compartían sus experiencias en redes sociales, aumentando la reputación de Casa Valencia de manera orgánica. El crecimiento de Javier se volvió visible para todos, y cada sonrisa o agradecimiento recibido reforzaba su transformación. Miguel, aún disfrazado, decidió poner a prueba la evolución de Javier de manera práctica. Pidió discretamente a la cocinera que preparara un plato especial y observó cómo Javier reaccionaba al servir a un cliente difícil. Con paciencia y atención, Javier se acercó al cliente con cortesía, ofreciendo sugerencias y demostrando conocimientos sobre el plato. El cambio era evidente. El camarero, antes arrogante, ahora mostraba seguridad, empatía y compromiso. Sofía, al notar la evolución de Javier, sonrió discretamente.
Sabía que el crecimiento de una persona influye en todo el equipo, y que al fomentar actitudes correctas, estaba contribuyendo a transformar no solo a Javier, sino a todo el ambiente del restaurante. Miguel reflexionó sobre el proceso. La verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere paciencia, consistencia y oportunidades para aprender de los errores. Cada momento de crecimiento emocional de Javier representaba un paso hacia la madurez y la comprensión de que la riqueza y el estatus no definen el carácter, solo las acciones y decisiones lo hacen. El millonario, aún manteniendo su disfraz de mendigo, percibió que la transformación de Javier alcanzaba un punto crítico. No solo había corregido comportamientos negativos, sino que también inspiraba a otros empleados a actuar con más cuidado y atención. El cambio comenzaba a ser contagioso, y el ambiente del restaurante reflejaba esta evolución colectiva. Además, Miguel empezó a compartir discretamente consejos sobre vida y liderazgo con Sofía, ayudándola a desarrollarse como profesional y persona. La joven camarera, ya admirada por su empatía, comenzó a asumir pequeñas iniciativas que fortalecían al equipo, creando una cultura de respeto y colaboración dentro del restaurante. Javier, sintiendo los efectos positivos de su propia transformación, comenzó a darse cuenta de que la vida era mucho más gratificante cuando se actuaba con integridad y consideración hacia los demás. Reflexionaba sobre su arrogancia pasada y se comprometía a no repetir los mismos errores, comprendiendo que el respeto se gana con acciones, no se impone con autoridad o sarcasmo. Con el tiempo, Casa Valencia se convirtió en un entorno de aprendizaje continuo. Cada empleado, motivado por los ejemplos de Miguel y Sofía, buscaba mejorar no solo en el trabajo, sino también en la forma de interactuar con clientes y entre ellos. El restaurante, que antes había sido escenario de humillación y tensión, ahora vibraba con crecimiento, transformación y cooperación. Miguel, observando todo, comprendió que su estrategia estaba dando frutos. La transformación de Javier era prueba de que la paciencia, el liderazgo silencioso y la observación atenta podían cambiar vidas. Sabía que la historia aún no había terminado, pero cada paso dado hasta ese momento representaba un progreso significativo hacia la justicia, la redención y el reconocimiento del verdadero valor humano. Así, entre tapas, vinos y conversaciones atentas, Casa Valencia se transformaba no solo en un restaurante mejor, sino en un espacio donde la empatía, el respeto y el aprendizaje mutuo creaban una experiencia única para clientes y empleados. La narrativa avanzaba, preparando el escenario para el clímax, donde todas las tensiones, giros y aprendizajes culminarían en un momento decisivo que cambiaría vidas para siempre. El día más esperado había llegado a Casa Valencia. El restaurante, ahora más organizado y armonioso, recibía a clientes ansiosos por la cena de la noche. La transformación de Javier y el crecimiento del equipo habían sido notables, pero Miguel sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir, revelar su identidad y confrontar directamente las consecuencias de la arrogancia inicial de Javier. El momento decisivo comenzó cuando un grupo de clientes ingresó, incluyendo a un crítico gastronómico renombrado de Barcelona, conocido por su franqueza y rigor extremo. Todos los empleados sabían que el servicio de esa noche podría determinar la reputación del restaurante en los meses siguientes. La tensión se sentía en el aire. Javier, ahora atento y responsable, lideraba la atención. Cada gesto mostraba seguridad, cortesía y conocimiento del menú. Sofía, a su lado, asistía discretamente, asegurando que todo transcurriera a la perfección. El ambiente, antes marcado por humillación y desprecio, vibraba con profesionalismo y dedicación. Fue entonces cuando Miguel decidió actuar. Se levantó lentamente de la mesa, retirando discretamente la capucha que ocultaba su rostro y revelando su verdadera apariencia. El silencio se instaló de inmediato. Clientes, empleados e incluso Javier quedaron sin palabras. El hombre humilde que había sido ridiculizado durante días era, en realidad, Miguel Herrera, el millonario dueño del restaurante. La revelación causó conmoción. Javier sintió su corazón acelerarse. Ahora comprendía la magnitud de sus actos y la vergüenza que había provocado. Toda la arrogancia, el sarcasmo y el desprecio que había demostrado regresaron hacia él en una ola intensa de vergüenza y arrepentimiento. Miguel se acercó a Javier con pasos tranquilos, manteniendo una mirada firme, pero no agresiva. Javier, dijo con voz serena pero poderosa, ¿te das cuenta del impacto de tus acciones? ¿Lo que hiciste y cómo trataste a los demás? Javier, sin poder desviar la mirada, respondió con sinceridad. Señor, yo me equivoqué. No tengo excusas. Dejé que mi arrogancia hablara más fuerte y hería a personas que merecían respeto. Sus palabras salieron temblorosas, pero cargadas de verdad. Miguel asintió, satisfecho con la honestidad. Lo importante es que aprendiste, continuó, y ahora tienes la oportunidad de demostrar que puedes ser diferente. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el carácter. Todo el restaurante sintió la intensidad del momento.
Clientes y empleados comprendieron que no se trataba solo de una historia de arrogancia y humillación, sino de aprendizaje, crecimiento y transformación humana. Sofía, emocionada, se acercó a Javier. «Lo lograste», dijo con una sonrisa genuina. «Y eso es más importante que cualquier error del pasado». El crítico gastronómico, que había observado en silencio desde el inicio, se levantó y aplaudió discretamente. «Nunca había visto algo así», comentó en voz baja. «El servicio y la dedicación de ustedes son excepcionales». Sonrió, impresionado, y tomó notas detalladas sobre la excelencia del servicio y la ética del equipo. Miguel, satisfecho con el resultado, decidió reforzar la lección final. Se dirigió a todos los empleados. «Cada uno de ustedes tuvo un papel fundamental. No se trata solo de servir comida, sino de servir con respeto, empatía y dedicación. Quien actúa con integridad construye algo que ningún dinero puede comprar». Javier, emocionado y aliviado, sintió un enorme peso salir de sus hombros. Ahora entendía que la humillación, el orgullo y la arrogancia no generan nada más que dolor, mientras que la humildad, el aprendizaje y la acción correcta crean oportunidades reales de crecimiento. El momento culminante llegó cuando Miguel decidió recompensar la transformación. Anunció una promoción para Javier, reconociendo su evolución y capacidad de liderazgo, e incentivó a Sofía a asumir mayores responsabilidades, valorando su dedicación y coraje. Todo el equipo se emocionó, sintiendo que la justicia, la superación y la recompensa por el esfuerzo finalmente se materializaban. Los clientes presentes fueron testigos del clímax emocional de la historia. La arrogancia había sido confrontada, la humildad y la empatía triunfaron, y el millonario, disfrazado de mendigo, demostró que el liderazgo verdadero va mucho más allá de la riqueza y el estatus. A medida que avanzaba la noche, Casa Valencia se llenaba de aplausos, sonrisas y reconocimiento. El ambiente, que antes había sido escenario de humillación y tensión, ahora irradiaba armonía, crecimiento y gratitud. La revelación de Miguel y la transformación de Javier marcaron el punto más alto de la narrativa, dejando claro que los cambios profundos son posibles cuando se combinan paciencia, observación y coraje para enfrentar los errores. El millonario observaba todo con orgullo silencioso. Sabía que esa experiencia no solo había transformado a Javier, sino que también había creado una cultura de respeto, aprendizaje y empatía dentro del restaurante, influyendo positivamente en todos los empleados y clientes que presenciaron los acontecimientos. Mientras las luces de Barcelona brillaban por la noche, reflejándose en las históricas fachadas del barrio del Born, Casa Valencia se convertía no solo en un restaurante renombrado, sino en un símbolo de transformación, justicia y superación. El clímax había sido alcanzado, y todos los involucrados experimentaban una mezcla de alivio, gratitud e inspiración. Miguel, retomando su postura natural, sabía que la historia apenas entraba en su fase final, donde dolor, superación y aprendizaje se consolidarían, preparando el terreno para un desenlace que mostraría el impacto duradero de la lección aprendida ese día. Tras el intenso clímax, Casa Valencia respiraba un aire de tranquilidad y satisfacción. La revelación de Miguel Herrera como el verdadero dueño del restaurante transformó no solo la percepción de Javier, sino también la de todo el equipo y de los clientes que habían sido testigos de los acontecimientos. El ambiente, antes marcado por tensión y humillación, ahora irradiaba armonía, respeto y reconocimiento mutuo. Javier, sentado en una de las mesas para un breve descanso, reflexionaba profundamente sobre lo sucedido. Cada gesto arrogante y comentario sarcástico que había hecho regresaba a su mente, ahora cargado de arrepentimiento. Al mismo tiempo, sentía orgullo por su evolución y gratitud por haber recibido una segunda oportunidad para demostrar que podía actuar correctamente. «Nunca imaginé que mis acciones tendrían tanta consecuencia», murmuró Javier, aún pensativo. «Y ahora veo que ser humilde y respetuoso vale mucho más que cualquier reconocimiento inmediato o estatus». Sofía, percibiendo la reflexión sincera de su compañero, se acercó con una sonrisa. «Diste el primer paso para convertirte en alguien mejor, Javier. Ahora solo sigue así». Miguel, observando desde un rincón discreto, sintió una ola de satisfacción silenciosa. Sabía que la verdadera justicia no consistía en castigar, sino en enseñar. La transformación de Javier representaba exactamente eso, superar el orgullo y la arrogancia en favor de la empatía y la madurez emocional. Para reforzar la resolución, Miguel decidió recompensar el esfuerzo de todo el equipo. Llamó a los empleados y compartió palabras de reconocimiento. «Todos ustedes fueron esenciales para transformar Casa Valencia en un lugar de excelencia y respeto. Aprender de los errores, valorar al prójimo y actuar con integridad es lo que realmente define el éxito». Su voz transmitía sinceridad y autoridad moral, inspirando a todos los presentes. Javier, emocionado, recibió un aumento y nuevas responsabilidades, asumiendo la función de supervisor asistente.
Sofía fue promovida a líder de equipo, reconociendo su dedicación, coraje e influencia positiva sobre sus compañeros. El resto del equipo también recibió reconocimiento, fortaleciendo el sentido de unión y compromiso dentro del restaurante. Los clientes, que habían presenciado los eventos en silencio, se fueron impresionados. Muchos comentaron sobre la mejora en el servicio y la actitud ejemplar del equipo. Algunos compartieron sus experiencias en redes sociales, reforzando la reputación de Casa Valencia y atrayendo nuevos clientes interesados no solo en la comida, sino también en la inspiradora historia que allí se había desarrollado. La resolución emocional también se manifestó entre Javier y Miguel. El joven camarero finalmente comprendió que la riqueza y el estatus son irrelevantes frente a la importancia del carácter, la empatía y el aprendizaje continuo. Se acercó a Miguel, ahora sin disfraces, y expresó su gratitud. Señor Miguel, gracias por enseñarme algo que nunca olvidaré. Prometo seguir mejorando y actuando con integridad. Miguel sonrió, satisfecho con la sinceridad del joven. Lo importante es que aprendiste. Ahora, es momento de aplicar esto todos los días, no solo aquí, sino en todo lo que hagas en la vida. El restaurante, que una vez fue escenario de humillación y tensión, ahora era un símbolo de superación y transformación. El equipo trabajaba unido, motivado y consciente de la importancia de cada gesto, cada palabra y cada actitud. El ambiente se había convertido en un ejemplo de cómo la empatía, el respeto y el aprendizaje mutuo pueden transformar vidas, relaciones y espacios de convivencia. Mientras avanzaba el día, Miguel observaba la armonía del restaurante con satisfacción silenciosa. Sabía que la historia había alcanzado su resolución, la arrogancia había sido confrontada, la humildad había triunfado y la lección de vida se había consolidado. Casa Valencia no era solo un lugar para comer, sino un espacio de aprendizaje y crecimiento humano, donde todos, sin importar su posición, podían experimentar una verdadera transformación. La justicia emocional estaba hecha. El dolor y la humillación iniciales se habían convertido en aprendizaje, reconocimiento y paz. Javier, Sofía y todo el equipo habían comprendido que cada acción tiene consecuencias y que el verdadero valor reside en las decisiones que tomamos día a día. Miguel, aún observando, comprendió que la experiencia tenía efectos que iban más allá del restaurante. Cada cliente que presenció los acontecimientos llevaría consigo una historia de transformación, respeto y superación, difundiendo la lección mucho más allá de las paredes del Born. Casa Valencia, ahora iluminado por el suave resplandor nocturno de Barcelona, simbolizaba la victoria de la empatía, el carácter y la justicia. El millonario, que se había disfrazado de mendigo para impartir una lección, había cumplido su objetivo: transformar actitudes, fortalecer vínculos y demostrar que la verdadera riqueza se mide por el impacto positivo que dejamos en los demás. Han pasado 2 años desde el famoso episodio en Casa Valencia, y la vida de todos los involucrados había cambiado de manera impresionante. El restaurante se había convertido en un símbolo de excelencia, no solo por la calidad de su comida, sino por la cultura de respeto, empatía y aprendizaje que Miguel había cultivado. Los clientes regresaban constantemente, algunos solo para observar la armonía y el ambiente acogedor que reinaban allí. Javier, ahora consolidado en su puesto de supervisor, se había transformado por completo. La arrogancia y el sarcasmo que un día dominaron su comportamiento habían sido reemplazados por una confianza equilibrada y una empatía genuina. Se convirtió en mentor de los nuevos empleados, compartiendo experiencias y recordándoles que cada acción tiene consecuencias. Su habilidad de liderazgo no provenía del miedo o de la autoridad impuesta, sino del respeto ganado a través de actitudes consistentes. «Mira, Sofía», dijo una mañana ajetreada, mientras organizaban mesas para el almuerzo, «nunca imaginé que podría aprender tanto de un cliente disfrazado de mendigo. Realmente cambió mi vida». Sofía sonrió, satisfecha. Ella también había crecido enormemente. Tras su ascenso, se convirtió en líder de equipo, guiando al grupo con paciencia e inspiración. La influencia positiva que ejercía sobre todos en el restaurante se transformó en un pilar fundamental para el éxito colectivo. Más aún, comenzó a desarrollar programas internos de capacitación enfocados en empatía, servicio y ética profesional, impactando positivamente no solo en Casa Valencia, sino en la comunidad gastronómica local. Miguel, ahora más presente en momentos estratégicos, seguía supervisando el restaurante, pero ya no necesitaba recurrir a disfraces. Observaba desde lejos, satisfecho con la evolución del equipo y la consolidación de la cultura que había instaurado. El restaurante prosperaba económicamente, pero la verdadera riqueza residía en la calidad humana de cada empleado y en la armonía que se difundía entre clientes y equipo. El episodio del millonario disfrazado de mendigo se convirtió en una historia legendaria entre clientes y empleados. Muchos de los que presenciaron la escena aún comentaban sobre el valor de Miguel al disfrazarse y sobre la transformación de Javier, que se había convertido en un ejemplo de aprendizaje y superación.
La historia se contaba no solo como curiosidad, sino como símbolo de que los cambios profundos son posibles cuando hay paciencia, liderazgo y empatía. Javier, reflexionando sobre su pasado, sentía gratitud por cada momento de humillación, pues fueron esos momentos los que lo llevaron a reconocer sus fallas. Comprendía ahora que aprender de los errores y asumir la responsabilidad de las propias acciones es el camino hacia un verdadero crecimiento. Mientras tanto, Sofía prosperaba en su carrera y continuaba inspirando a todos a su alrededor. La joven camarera que una vez intervino para proteger la dignidad de Miguel se había convertido en un modelo de liderazgo ético y empático, demostrando que la valentía y la sensibilidad pueden generar transformaciones duraderas. Miguel, en particular, se sentía realizado. Su disfraz de mendigo no solo fue una prueba para Javier, sino una forma de evaluar al equipo, la cultura del restaurante y el impacto real de sus acciones sobre los demás. Sabía que había cumplido su objetivo: crear un ambiente donde el respeto, la ética y la empatía fueran más valorados que el estatus o la riqueza. Casa Valencia se convirtió en un referente en Barcelona, no solo por su cocina, sino por el ejemplo de transformación humana que inspiraba a clientes y profesionales. La historia del millonario disfrazado de mendigo se contaba como recordatorio de que el carácter y la dignidad pueden superar cualquier desafío y que el aprendizaje y la empatía son caminos hacia el verdadero éxito. En una noche tranquila, Miguel, Javier y Sofía se reunieron después del cierre. El restaurante estaba silencioso, y el aroma de las tapas aún flotaba en el aire. Miguel, mirando a los dos jóvenes que ahora brillaban en sus funciones, dijo: «Nunca subestimen el poder de una segunda oportunidad. Lo que han aprendido aquí vale más que cualquier fortuna». Javier sonrió, emocionado. «Gracias, señor Miguel. Nunca olvidaré esta lección». Se sentía preparado para enfrentar cualquier desafío, consciente de que la humildad, el respeto y el valor serían sus guías. Sofía, sonriendo, agregó: «Y continuaremos haciendo de Casa Valencia un lugar donde todos puedan aprender, crecer y sentirse valorados». El millonario, ahora completamente revelado, observó al equipo con orgullo silencioso. Sabía que el impacto de esa experiencia se extendería mucho más allá del restaurante. La transformación de Javier y el liderazgo de Sofía serían inspiración para muchos, y el ejemplo de empatía, paciencia y justicia continuaría propagándose. Así, Casa Valencia no era solo un restaurante renombrado, sino un símbolo de superación, aprendizaje y transformación. La lección dejada por el millonario disfrazado de mendigo permanecía viva en cada gesto, cada sonrisa y cada acto de empatía que ocurría dentro de esas paredes, recordando a todos que, al final, el verdadero valor de la vida está en las decisiones que tomamos y en la manera en que tratamos a los demás. A historia do Casa Valencia encerrábase como unha sensacao de completude e plenitude. O restaurante, que antes fora palco de arrogancia e humilacao, transformárase en un verdadeiro santuario de aprendizado, empatía e lideranca ética. Cada detal da noite, desde os sorrisos dos clientes até a postura consciente de Javier e Sofía, refletia a jornada de crescimento que comecou como simple ato de corajeme e observa cao. Miguel, libre do disfarce de mendigo, observaba en silencio, satisfeito. Él sabía que seu objetivo había sido cumprido. Non se trataba apenas de testar o carácter de Javier, mas de criar unha cultura duradoura, capaz de influenciar positivamente todos ao redor. O impacto de súa licao non se limitaba á equipe, mas reverberaría nos clientes, que levarían consigo a inspiracao para aplicar respeito, paciencia e empatía en súas propias vidas. Javier, agora consciente de súa evolucao, reconoce a importancia de cada escola e de cada gesto diario. Sofía, con súa lideranca baseada en exemplo e apoio, consolidaba o padrao de comportamento que tornaba a equipe máis coesa e o servico máis humano. O Casa Valencia era, en fin, máis do que o restaurante, era o espaco de transformacao continua, onde valores como dignidade, aprendizado e integridade se manifestaban a cada acao. O brilo suave das luces de Barcelona refletían as janelas, simbolizando non apenas o fin de unha noite, mas a perpetuacao de unha licao de vida. Cada cliente, cada funcionario, cada decisao tomada no restaurante se tornaba unha extensao do legado de Miguel, a convicao de que a verdadeira riqueza se mede pela capacidade de impactar positivamente os outros, transformando o humilacao en aprendizado, arrogancia en humildade, e desafíos en oportunidades de crescimento. E así, o Casa Valencia permanecía como o farol de superacao, lembrando a todos que o poder das escolas conscientes, da empatía e do carácter é capaz de moldar destinos, influenciar geracoes e criar o mundo máis justo e humano. A historia terminaba, mas súa mensajem continuaba viva, espalando inspiracao moito além das paredes daquele restaurante histórico.